hoy vamos a cerrar esta temporada con esta tercera sesión, la cual lleva por título Identidad que resiste al sistema. Y no soy comunista ni nada de eso. Usted va a escuchar a qué sistema me refiero, a qué identidad y a qué tipo de resistencia. El mundo en el cual vivimos necesita la manifestación de la iglesia. ¿Sabes? Las familias necesitan oír la voz de la iglesia. No necesitan quizás religión, que por muchos años han tenido de una manera automática, de una manera heredada, de una manera mediocre, pero quizás sí necesitamos la realidad de la iglesia entre nosotros. Necesitamos oír la voz de la iglesia, lo que la iglesia tiene que decir acerca de las familias, de los matrimonios, lo que la iglesia tiene que decir acerca del futuro, lo que la iglesia tiene que decir. La iglesia es necesaria en este mundo y Dios está muy interesado en acelerar ese proceso, en movernos a ser parte de lo que está pasando en este mundo. Pero el enemigo, por otro lado, está deseando frenar cada día este impulso de Dios hacia la iglesia. El mundo nos necesita, Dios nos impulsa, pero el enemigo nos frena. ¿Lo puedes ver en tu entorno? Hay gente en tu entorno, hay gente a tu alrededor que necesita tu testimonio. Hay gente a tu alrededor que necesita lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero el enemigo te frena con dudas, te frena con luchas, te frena con distracciones para que lo que Dios ha hecho en ti no llegue a los demás. ¿Y sabes de qué se trata todo esto? De oposición y resistencia. Dios te está empujando cada día. Cada día tú sientes el impulso de Dios en tu vida. Muévete, habla, acciona, ora por Él, haz algo por esta familia, dona, cómprale algo, bendícelo. Pero cada día hay una lucha. Es que no tengo, es que no me va a creer, es que yo no puedo. Señor, es que aquello, es que mira mi sufrimiento. Y entre el impulso de Dios y la oposición del enemigo estás tú en la mitad, siendo la resistencia. Tienes que resistir al enemigo y llevar el mensaje a donde es necesario. Dios se encarga de despertar a su pueblo siempre, en medio de tiempos difíciles. Dios se encarga de levantar a su pueblo. Él siempre tendrá un remanente. Y quiero decirte esto: si tú no te levantas, alguien más se levantará. Si tú no hablas, las piedras hablarán. Si tú no inviertes, alguien más lo hará. Quien finalmente se pierde la oportunidad serás tú, no Dios. Dios tiene siempre a alguien listo para poder actuar en un momento de debilidad, en un momento de dolor, en un momento difícil. Dios siempre tiene un pueblo para resistir. Dios siempre tiene un pueblo que está listo para preservar lo que Él ha hablado y lo que Él ha dicho. Dios siempre tiene un pueblo listo para resistir y preservar a favor del reino de Dios, a favor de la gloria de Dios, a favor del bien de cada persona y del bien de nuestras generaciones. Cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, nos llama a hacer su voluntad en la época en la cual estamos viviendo. Cuando más fuerza tenemos, cuando más capacidades tenemos. Él está ahí llamándonos para que hagamos su voluntad en nuestra época. Él nos llama para marcar esta parte de la historia en la cual estamos viviendo ahora, donde somos más fuertes, donde tenemos más capacidades. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando realmente a no tener la fuerza que tienes hoy para responder a Dios? ¿Estás esperando a no tener las capacidades que tienes hoy? ¿Qué estás esperando para responder? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Cuando no tengas más fuerza, cuando no tengas más capacidades, Dios te necesita ahora en esta época, ahora para marcar la historia de este momento, para que resistas, para que revoluciones tu entorno, para que provoques cambios en tus días y en tus momentos, para que podamos recibir el impulso de Dios y salir a resistir al enemigo y romper sus filas y pasar esas filas para bendecir a otros. Dios hace algo, pone su presencia en nosotros. ¿Está conmigo? Dios pone su presencia en nosotros. En segundo lugar, a través de su presencia Dios nos da una identidad.
cambia un montón de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en todo lo que somos y hacemos. Porque su presencia en nosotros empieza a transformar nuestra vida y nuestra identidad. Y cuando Dios está en esta acción en nuestras vidas, que esto es muchísimo más que tener una religión, es muchísimo más que haber heredado una religión, es muchísimo más que venir a la iglesia, es tener una relación viva, dinámica, real con Dios, que está transformando tu identidad. Está cambiando todo lo que eras, todo lo que eres y todo lo que serás. Cuando Dios está haciendo esa obra en tu vida, entonces te está dando una identidad para resistir al sistema del mundo y preservar lo que Él nos ha dado y lo que Él nos ha llamado a hacer. Y la Biblia sí habla de un sistema de valores y pensamientos contrarios a la voluntad de Dios que dominan una época y una parte de la historia. Hay un sistema, claro, hay un sistema, pero muy claro. Si no lo ves, es porque no quieres verlo. Hay un sistema de valores contrario a la voluntad de Dios que está tratando de dominar esta época, que está tratando de controlar este tiempo de la historia. La semana pasada les dije, la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Está en acción y está conquistando esferas de gobierno, esferas de comunicación, y está avanzando. El mundo te necesita y necesita el mensaje de Cristo. Pero la sociedad se encarga de minimizar el mensaje de Cristo, de minimizar el impacto de la cruz sobre la historia, aunque no pueden quitar el AC y DC. Ahora, Dios se ha dispuesto a levantar a la iglesia para presentar una resistencia contra todo esto. Dios se ha propuesto levantarte a ti para que presentes una resistencia contra los enemigos que traes en tu propio corazón y en tu propia mente. Dios se ha propuesto levantarte para que pelees una batalla por tu familia, para que pelees una batalla en tu iglesia y por tu iglesia, para que pelees una batalla en tu ciudad y por tu ciudad, espiritualmente liberando y estableciendo el reino de Dios a nuestro alrededor. Pero sabes, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir, debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos de qué creemos, debemos ser cuidadosos de qué oímos. Debemos ser cuidadosos del enemigo. Debemos ser cuidadosos del sistema de este mundo. Porque todo eso trabaja en conjunto para robar, matar y destruir en nosotros la identidad que Dios nos está dando. Todo esto trata de engañarnos. Todo esto trata de diluirnos y llevarnos lejos de lo que somos en realidad. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del enemigo. Para eso apareció Jesús, para mostrarnos quiénes somos en medio de este mundo. Y para eso hoy estamos aquí, para recordar a la iglesia que es tiempo de resistir a todo aquello que diluye nuestra identidad. ¿Estás resistiendo a aquello que diluye tu identidad? ¿Tú te sabes la clase de hombre que eres en Cristo? O sea, ¿te sabes la clase de mujer que eres en Cristo? ¿La clase de persona que eres en Cristo? ¿Sabes la clase de hombre con el cual estás casada si tu esposo es cristiano? ¿Sabes la clase de mujer con la que estás casado si tu esposa es cristiana? Sin embargo, con este ejemplo vas a entender muchas cosas. ¿Cuántas veces has minimizado el quién es él o el quién es ella? Hay un sistema que te quiere llevar a eso, a no ver la importancia y la identidad que Dios nos ha dado para resistir al sistema de este mundo y establecer su reino. Hemos dejado de ver eso. Nos vemos con conmiseración, nos vemos con lástima, nos vemos como la iglesia mexicana de este tiempo. Necesitamos levantarnos y entender que Dios nos está llamando a resistir contra todo aquello que diluye nuestra identidad. Y eso empieza con luchas internas, con luchas conmigo mismo. Es tiempo de levantarnos y encontrarnos con la verdad de quiénes somos y ser libres de la falta de identidad. Dios está luchando por moldear en ti una nueva identidad. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso?
¿Te has dado cuenta cómo Dios te ama y cómo Dios está luchando por establecer en ti una nueva identidad y cómo está quebrando tu pasado, cómo está sanando tu pasado, cómo está trabajando hoy en tu presente, preparándote para un futuro increíble? Pero hay cosas que vienen y te diluyen. Hay cosas que vienen y roban tu fuerza, temores, angustias, distracciones. Y dices, es que este no es el momento. Si este no es el momento en el cual estamos aquí con salud, con fuerza, con capacidades, con lo que podemos hacer, si este no es el momento, ¿cuándo? Dice la Biblia, lo que te viene a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza, porque a la tumba a donde vas ya no podrás responder. Dios lucha para moldear en nosotros su identidad, una semejanza de Él. Pero también el diablo lucha para diluirla, para debilitarla. Cuando peleas con tu esposa, cuando comienza a haber una cultura de menosprecio en vez de aprecio en tu casa, estás colaborando con diluir la identidad que Dios le ha dado a tu pareja. Cultura de menosprecio. Cuando vives con una cultura de menosprecio hacia los demás. ¿Este qué? ¿Tú qué? Cuando estamos viviendo así, estamos colaborando con diluir la identidad de las personas. Identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma, única, distinta a las demás, hecha a la semejanza de Dios. Se identifica con Dios, sabe que es su reflejo en la tierra. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nacimos con esa identidad, pero se ha ido diluyendo a lo largo de nuestra vida. De por sí, el mundo es difícil y muchos de nosotros crecimos en una casa donde la iglesia no importaba, o donde había una religión promedio, pero tampoco importaba. Y crecimos ahí. Y conforme pasó el tiempo, nuestra identidad se diluyó, hasta que en la juventud no sabíamos quiénes éramos, a dónde ir, qué decir. Y comenzamos a tomar rumbos equivocados, y muchos de nosotros, hasta que Cristo nos salvó. Perder la identidad que Dios te dio es perder el sentido de tu propia esencia. Recuperarla es una victoria. La vida que Jesús nos da, la vida que Jesús pone en nosotros, define nuestra nueva identidad, define nuestra personalidad, define nuestra misión en la tierra. Pero perder la identidad se llama diluirse. Hoy vamos a ver una historia de identidad, resistencia y perseverancia, y vamos a aprender cómo resistir y perseverar. Cómo resistir y preservar la identidad de hijos de Dios, aún en medio de la presión de un sistema donde un gobernante y su sistema están tratando de diluirnos y de hacernos a su imagen y semejanza. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, por favor. Ahí va a aparecer en pantalla. Nuestra base bíblica es el libro de Daniel, capítulo 1. Ahí quiero que se estacione en el libro de Daniel y se quede ahí, porque vamos a ir abordando porciones y sacando ideas prácticas para nosotros. Este primer capítulo se desarrolla en un ambiente de guerra. Este primer capítulo se desarrolla en un ambiente de oposición y resistencia. Pero tristemente el pueblo de Dios está perdido en esta batalla. El pueblo de Dios está derrotado en medio de esta batalla. Dice el versículo 1 que durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia. Quiero que sepas que Babilonia era una potencia brutal en todos los aspectos. No eran inditos que andaban ahí con lanzas, tenían una maquinaria de guerra brutal. Aparte eran profundamente espirituales, del lado totalmente torcido. O sea, vivían ampliamente en las tinieblas, densamente en las tinieblas. En el Apocalipsis es mencionado como un espíritu terrible de los últimos tiempos. Pero aquí volvamos al punto y dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén. Ojo con los símbolos en el libro de Daniel. ¿Sabes que la Biblia tiene simbología?
O sea, hay símbolos, hay cosas que representan a otras. Jerusalén representa a la iglesia. Y dice la Biblia, si lo empiezas a ver con símbolos, lo vas a ver de una manera muy, muy fuerte. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia. Es decir, el enemigo invadió a la iglesia. ¿Alguien está ahí? Y luego lo más grueso es el versículo 2. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá. No, ya empezamos mal. El Señor le dio la victoria a este mundano y además le permitió llevarse algunos objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se llevó objetos sagrados a su templo en Babilonia y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Hay tantas cosas que a veces perdemos en la iglesia porque no las apreciamos. Hay tantas cosas que a veces el enemigo viene y saquea, y no es por su fuerza, sino es para Dios mostrarnos cómo estamos menospreciando ciertas cosas en la iglesia. El libro de Daniel es increíble, en verdad es brutal. Versículo 3. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Le dijo: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en mi palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura, es decir, la cultura de Babilonia. El rey les asignó una ración incluso diaria de comida, de vino, que provenían de su propia cocina. Nabucodonosor, ¿a quién representa? Dijimos. Sí, a Satanás y el sistema de la oscuridad. Llega, invade la iglesia y dice: dame a los jóvenes, quiero a los jóvenes. ¿Y sabes para qué los quiero? Quiero diluir su identidad. Quiero arrancarles sus costumbres con las que han crecido en su casa, y quiero enseñarles la cultura de Babilonia. Quiero que coman de lo que yo como. Quiero que hablen como yo hablo. Quiero que sirvan en mi palacio, en mis territorios. ¿Alguien está despierto esta mañana? ¿Quién tiene hijos jóvenes? Este ataque del enemigo es real el día de hoy. El enemigo está invadiendo las filas de la iglesia, está reclamando a gente joven, les quiere imponer una nueva moda, una nueva cultura, les quiere imponer una manera de hablar, una manera de comer, una manera de vestir, una manera de ser, y les quiere diluir su identidad, porque dice: tráeme a los que son de la casa real. Tráeme a los que representan al pueblo de Dios. Tráeme a los que se están preparando para liderar el pueblo. Tráeme a esos. Versículo 5. El rey asignó una ración de comida, de vino, que provenían de su propia cocina, y debían recibir entrenamiento por 3 años y después estarían al servicio real. Versículo 6. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados de la tribu de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Fíjate cómo la historia se enfoca en 4 jóvenes. Eran miles, pero se enfoca en 4 que hicieron la diferencia. Y empieza a contar un poco de su historia. Dice: ahora bien, versículo 9, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió, versículo 10: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación a los otros jóvenes de su edad,
temo que el rey mandará decapitarme. Entonces Daniel, versículo 11, entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del estado mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey, y luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mucho más nutridos, más fuertes que los jóvenes que se alimentaban con las comidas asignadas por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Ojo, a estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional. A estos 4 jóvenes Dios les dio una aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. A Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del estado mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Ya habían pasado 3 años. Versículo 19, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Está larga la historia, pero la voy a resumir en algunas ideas. ¿Está bien? ¿Está conmigo todavía? Hoy veremos una historia, le dije, de identidad, resistencia y perseverancia, y aprenderemos cómo resistir y preservar la identidad de hijos de Dios aún en medio de la presión del enemigo y la presión de este mundo. Uno de los pensamientos que más inquieta mi vida al leer esta porción de la Escritura es considerar que la maldad que se agita afuera en el mundo entero, toda esa forma de pensar contraria a Dios, todo ese sistema de valores y pensamientos contrarios a Dios ha penetrado ya las fortalezas de la iglesia a lo largo y a lo ancho del mundo. Sinceramente lo digo, hoy vivimos en una era donde la iglesia no tiene problema con mezclarse con este mundo o con jugar con las tinieblas. Se acabó eso de es del mundo, es del diablo. Eso ya es religioso, es pasado de moda. Carlos, por favor, o sea, ¿qué tiene? Es tantito nada más, entre amigos nada más. No andamos dando mal testimonio solo cuando nosotros nos juntamos. Este es uno de los pensamientos que más inquieta mi vida. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para cerrar estas brechas? ¿Qué necesitamos hacer para despojar al enemigo de lo que nos está robando? Hay tantas iglesias saqueadas en su ministerio de jóvenes y no te das cuenta de eso. Hay grandes eventos de jóvenes en nuestra nación, pero ministerios sólidos y fuertes, hay un gran saqueo de esta generación. Y no solo tienen la culpa los chavos, no hay padres que estén resistiendo por ellos. Preservar la identidad que Dios nos ha dado y resistir con ella al sistema, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que preservar la identidad que Dios nos ha dado. Tenemos que darnos cuenta quiénes somos en Cristo, qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que darnos cuenta quién dice Dios que soy yo. ¿Qué es lo que Dios está preparando para mi futuro? Tengo que empezar a centrarme otra vez, yo y mi persona, en la Biblia, en lo que Dios quiere de mí. Tengo que redescubrir mi identidad para preservar mi identidad y saber dónde no me debo meter, dónde no debo pasar, dónde no debo caminar. No porque sea yo un santurrón, sino porque estoy preservando mi identidad. Un día le dije a Aarón, no se trata de permisos, Aarón, se trata de tu propósito en la vida. No se trata de si te doy un permiso o no, se trata de tu propósito en la vida. Y si no lo entiendes ahora, lo entenderás después.
Esta historia del libro de Daniel nos lleva a pensar que tenemos que preservar la identidad que Dios nos ha dado y resistir con ella al sistema. Sin identidad no hay resistencia. ¿Cómo resistes si no sabes quién eres? ¿Por qué la Biblia se centra en tan pocos? Así hubieran sido cientos de jóvenes, la Biblia solo se centra en 4. ¿Sabes qué significa esto? Que solo un pequeño porcentaje del pueblo de Dios realmente tiene una identidad clara y está presentando una resistencia digna. Solo unos cuantos son capaces de darse cuenta quiénes son y de esa manera resistir al sistema. En primer lugar, la primera idea que quiero lanzar el día de hoy para ustedes es esta. Dice la Biblia que Dios dejó que Nabucodonosor invadiera Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Sabes por qué? Porque el conflicto despierta tus convicciones. ¿Está conmigo? ¿Por qué Dios permite este conflicto? ¿Por qué Dios permite que esté pasando por esto? ¿Por qué Dios me sacude de tal forma? ¿Por qué Dios deja que el enemigo se venga y se presente delante de mí de tal forma? ¿Sabes por qué? Porque el conflicto despierta convicciones. Y muchos de nosotros necesitamos el conflicto para entrar otra vez en nuestras convicciones. Nos hemos olvidado de nuestras convicciones. Oye, antes tenías la convicción de vivir para la gloria de Dios, ahora te has relajado un poco. ¿Sabes? Quizá te falta conflicto. Por eso no tienes convicciones. Porque Dios no nos llamó para una vida de paz y de algodones. Lo he dicho en las anteriores 2 sesiones. Una de las imágenes que más me gusta del libro del Señor de los Anillos es cuando el rey Theoden, un rey que estaba bajo la oscuridad, oprimido y destrozado por la oscuridad, es levantado, es sacado de esa oscuridad en una escena. Si usted vio la película, la escena es brutal, parece una liberación, un exorcismo. Y llegan y lo liberan, y el hombre cae desfallecido cuando es liberado de la oscuridad. Y el hombre apenas se está reponiendo cuando llega uno de sus súbditos y lo primero que pone en su mano es la espada. Y el hombre, con las manos temblorosas, toma la espada, la empuña, la saca, y se ve esa escena. Dije, Dios, ¿cómo es posible que Tolkien tuvo más revelación que tantos de nosotros como pastores? O sea, cuando Dios nos salva de las tinieblas y estamos ahí sacados de la oscuridad, del pozo de la desesperación, y Dios está obrando en nuestras vidas, creemos que Dios vaya ahí, no me lo toquen, no me lo toque nadie. ¿Sabes? Lo primero que Dios es ponte en pie. Dice David, el Señor puso mis pies firmes sobre la roca. Me sacó del pozo y puso mis pies firmes. No me cargó y me tuvo cargado por 9 meses o por 9 años. ¿Sabes? Hay cristianos a los que estamos cargando desde hace 15 años, mano. Ya, ¿me entiendes? O sea, sales de la oscuridad para resistir la oscuridad. Eres trasladado del reino de las tinieblas a la luz para resistir la oscuridad, no para esperar a ver quién hace algo por ti ahora. El conflicto, amigo, despierta tus convicciones. El conflicto despierta tus convicciones. El plan del enemigo se describe claramente en la historia. Y los planes del enemigo no cesarán. El enemigo no va a dejar de idear cómo destruirte. El enemigo no va a dejar de idear cómo diluir tu identidad. Pero Dios todo lo usará para su gloria, para tu bien y para la bendición de tus generaciones. ¿Por qué? Porque los conflictos que vienen a tu vida generarán nuevas convicciones. Traerán nuevas convicciones. Cada batalla despertará en ti nuevas convicciones. Nabucodonosor, tipo del diablo, cautiva al pueblo de Dios, tipo de la iglesia. En Babilonia, en su sistema, en su mundo, en su territorio, Nabucodonosor pide especialmente a los jóvenes. Es decir, quiere saquear la fuerza del pueblo, porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Ahí como los ves.
Es que de verdad hoy vemos una generación tan menguada. Esta iglesia empezó con un montón de jóvenes. Jóvenes que eran capaces de dar para la obra. Los chavos de hoy no traen ni un peso, mano. Y prefieren no traer dinero a vivir estresados. Algunos, no todos, pero algunos sí. Y algunos están así por culpa de la sobreprotección de sus padres. Y más que la sobreprotección, la falta de resistencia por sus vidas. Nabucodonosor pide a los jóvenes, tipo de la fuerza del pueblo, les quiere diluir su identidad, quiere quitarles todo aquello con lo que ellos honraban al Señor. Les pide que se les dé de comer. ¿Qué comía el rey de Babilonia? Podremos preguntar, ¿de qué se alimenta el diablo que quiere compartir con nosotros? Ponte a pensar por un momento, ¿de qué se alimenta el diablo que está tan interesado en compartirlo con nosotros y con nuestros jóvenes para diluir nuestra identidad? Van 2 semanas que lo veo con cara de que le estoy contando una película de terror. Pero es la temporada de octubre, ¿no? Por lo mismo. ¿De qué se alimenta el diablo que está tan interesado en compartirlo con nosotros? Mentira, dice la Biblia. Chisme, fraude, orgullo, vanagloria, aislamiento, superioridad. ¿No son destellos que distinguen nuestras más grandes luchas, nuestros más graves defectos? El diablo desea cautiva a la iglesia, desea traerla a su territorio e inculcarle una nueva cultura o su cultura. El enemigo desea que hablemos como él habla, que comamos lo que él come, que pensemos como él piensa, que nos diluyamos como él se diluyó, que lleguemos a pensar, ¿por qué Dios se sienta en el trono? ¿Por qué Dios tiene que gobernar mi vida? ¿No lo has pensado en algún momento? ¿Por qué tengo que dar cuentas a otros? Pero sabes, gracias a Dios por los conflictos que a veces despiertan en nosotros nuevas convicciones. Si no hubiera venido ese conflicto al pueblo en ese momento, estaban arrasados, necesitaban nueva sangre, necesitaban unos nuevos líderes, necesitaban unos nuevos hombres que tomaran su lugar, necesitaban una nueva generación que se parara firme. Y ¿sabes qué? Dios tuvo que enviar un conflicto para sacar las convicciones que aún quedaban en el corazón de esos jóvenes. El conflicto despierta convicciones. No te rajes en medio de los conflictos, no huyas en medio de los conflictos. Deja que los conflictos hagan ver quién eres. Deja que los conflictos saquen de ti tus verdaderas convicciones en Dios. Crece en la oración, ora en medio de la tormenta. El conflicto despierta tus convicciones. Número 2, las convicciones afirman tu identidad. Daniel capítulo 1 versículo 8. Amo esa porción de la escritura. Y me encanta en las versiones más viejitas. En la Reina Valera de 1960 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, ¿tú crees que le habló y le dijo: Señor, no me dé esa comida, por favor, se lo ruego, se lo suplico? ¿Tú crees que con esa voz, con ese temor habló Daniel? Creo que andaban repartiendo la comida y Daniel llegó. Eran eunucos esos tipos, hechos para la guerra. Nunca iban a conocer el amor, los hijos, nada. Estaban hechos para matar. Y Daniel le dice: hey, a mí no me obligues a comer lo que tu rey dijo. Y el que tuvo miedo fue el otro. Pero es que si yo hago eso, mi rey. El otro fue el que habló como Mickey Mouse.
O sea, Daniel se paró firme y le dijo: hey, yo propongo en mi corazón no contaminarme, no me obligues a comer de lo que están comiendo los demás. Las convicciones afirman tu identidad. El conflicto despierta tus convicciones, pero cuando tus convicciones despiertan, entonces tu identidad se empieza a afirmar. Daniel comenzó a hablar con sus amigos: hey, ¿sabes qué? Esto no está bien, lo que vamos a comer aquí no es lo que fue establecido para nosotros. No es solo la comida, no se trata de la comida, se trata de la cultura. Se trata de que nos están saqueando, nos están diluyendo en este lugar, y no lo vamos a permitir. Nosotros representamos a un pueblo, somos la representación del pueblo de Dios, y no nos vamos a diluir. Las convicciones que se habían generado por el conflicto ahora estaban afirmando la identidad. Y me encanta saber que Dios siempre tiene un remanente con una identidad clara, que resistirá al sistema que pretende controlarle y diluirle. Siempre lo tuvo. Siempre habrá algunos que resistirán la invasión de las tinieblas. Siempre habrá algunos que resistirán a la decadencia. Siempre habrá algunos que no se sujetarán al sistema del enemigo, al sistema del mundo. Siempre habrá algunos que se apeguen a la voluntad de Dios en la época que les ha tocado vivir. Y esos, aunque sean pocos, revolucionan su entorno. ¿Sabes? Ahí estaba Samuel cuando la luz de la lámpara, que no debía extinguirse en el templo de Dios, estaba a punto de apagarse. Ahí estaba Samuel. Dios lo llamó y lo encontró en el lugar correcto. Todos los demás estaban perdidos en el templo, pero Samuel estaba listo para no dejar que la luz se extinguiera. Ahí estaba Josías, dice la Biblia, cuando el pueblo estaba al borde de la más terrible decadencia. Él encuentra la Biblia enterrada entre los escombros del templo, y levanta la palabra una vez más y vuelve la luz al pueblo. Ahí estaba David cuando el pueblo flaqueaba de temor ante un rey loco. Y sabes, aquí estamos nosotros hoy como iglesia. Aquí estamos nosotros hoy como iglesia. No me importa si somos 1000, 2000, 200 o 20, pero que realmente presentemos una buena resistencia en este tiempo. Que preservemos la identidad que Dios nos ha dado y dejemos de andar parloteando que somos cristianos y realmente vivamos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Requerimos esto. Requerimos un corazón limpio como el de Daniel. Él dijo: no me voy a contaminar. Requerimos una misión como la de Daniel. Voy a preservar mi identidad, hijo de Dios, en medio de este sistema enemigo. Necesitamos un llamado a revolucionar la época y el entorno en el que estamos hoy, como el llamado que tenía Daniel. Necesitamos tener un espíritu, una cultura de resistencia, de conquista y de visión como la que tenía Daniel. Pero no te olvides que las convicciones afirman tu identidad. Si no tienes convicciones, tu identidad no está firme. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿En qué crees? ¿Sabes qué significa convicción? Una decisión no negociable. Hay decisiones, pero hay decisiones no negociables, y esas se llaman convicciones. Estoy convencido que Dios me ama. Estoy convencido que le pertenezco a Dios. Estoy convencido. Fíjate cómo queda el texto aquí. Daniel pudo haber dicho: estoy convencido que mi mundo alrededor está bajo el maligno, pero estoy convencido que Él está conmigo. Estoy convencido que soy la resistencia. Estoy convencido que tengo que hacer esto, aunque ponga en riesgo mi vida. Estoy convencido. Estas son mis convicciones, y mis convicciones afirman mi identidad. En tercer lugar, tu identidad determina tu resistencia. Tu identidad determina la clase de resistencia que vas a presentar. El conflicto desató convicciones. Las convicciones afirmaron identidad. Pero ahora la identidad estaba determinando el nivel de resistencia que estos tipos estaban dando. Los demás estaban callados, agachados. Seguramente estaba buenísima la comida de Babilonia. Porque muchos de nosotros decimos: ay, ¿por qué todo lo que es tan rico es pecado y engorda? Había otros que estaban cediendo, había otros que estaban no resistiendo, sino cediendo. Pero hubo unos cuantos que dijeron: ¿sabes qué? Nuestro nivel de resistencia tiene que ser diferente.
Y estos tipos nos muestran que el que resiste se arriesga. El que resiste se arriesga. Ellos se arriesgaron en decir: nosotros no vamos a comer. Llévate esa comida, danos verduras. No queremos eso. Y de pasada te recuerdo, no nos obligues. O sea, el tipo no se metió con ellos, ¿te fijas? O sea, la Biblia no nos da detalles, pero no se metió con ellos. Los pudo haber matado ahí mismo, pero ¿qué vio en ellos? ¿Hace cuánto no sientes que te paras con esa firmeza ante las tinieblas? ¿Hace cuánto tiemblas? ¿Hace cuánto te estás diluyendo? ¿Hace cuánto has perdido la capacidad de pelear una batalla espiritual? ¿Sabes? Queremos un evangelio práctico que nos ha robado la capacidad de ser diestros en una batalla espiritual. En la guerra no llegas pensando 1, 2, 3 y voy a ser feliz. En la guerra llegas pensando: a ver cómo le hago, pero voy a sobrevivir. No me voy a quedar aquí. No me voy a quedar aquí. El que resiste se arriesga. El que resiste apuesta todo por el reino. Estos chavos dijeron: ¿sabes qué? Todo por el reino. Nosotros representamos el reino. Todo por el reino. Yo me arriesgo. Y yo le voy a decir a este tipo que a mí no me obligue a comer, que a mí no me dé esa porquería y que yo voy a estar bien. No necesito lo que ellos comen, no necesito su cultura. Dios me ha dado una identidad y voy a resistir con mi identidad a lo que estos tipos quieren hacer. ¿Sabes? Porque su identidad estaba determinando su nivel de resistencia. La identidad y la determinación de resistir fue lo que provocó que Dios les diera autoridad para imponerse a la oposición. No fue que fueran muy bravitos, ¿me entiendes? No fue que no, es que el Daniel andaba todo tatuado. Y cuando lo vio el eunuco dijo: no, pues aguas con este cristiano tatuado. Pero sabes, yo creo que lo vio y no fue la personalidad de Daniel, fue la identidad de Daniel. O sea, la identidad y la determinación de resistir fue lo que hizo que la oposición se detuviera y dijera y considerara lo que le estaba diciendo. Tu identidad determina tu nivel de resistencia. Y número 4, tu resistencia determina tu fortaleza. Acuérdate que dice que hicieron eso y luego los fue a ver después de 10 días y los encontró más saludables y más fuertes que los demás, y habían comido puras verduras. Ahora déjame te digo algo, porque luego aquí ponemos de moda, no, que el ayuno de Daniel, y ya creemos que haciendo el ayuno de Daniel vamos a tener lo que Daniel tenía, ¿sale? Pero no fue la dieta, no fueron los vegetales. Escúchame bien, aunque es bueno comerlos, muy bueno. Y es bueno hacer dieta también. Yo empiezo hasta el año que entra. Ya estamos en octubre, imagínate. Hay que dejarse ir con todo ya mejor. Pero no fue la dieta, no fueron los vegetales, fue la determinación de resistir al sistema lo que provocó que Dios los fortaleciera de tal forma. No fue la dieta, en realidad no. En realidad deberían de estar más débiles que los otros. En realidad deberían de estar más raquíticos que los otros, pero fueron encontrados más fuertes. Sobrenaturalmente sucedió algo. ¿Y sabes qué? No es lo que tú hagas en el exterior. O sea, escúchenlo bien, iglesia. No fue la dieta, no fueron los vegetales, fue la determinación del corazón de resistir a un sistema que lo quería diluir. Eso fue lo que provocó que Dios lo fortaleciera de una forma sobrenatural, a él y a los otros 4. ¿Por qué? Porque conocían al que revolucionó la historia. Conocían el libro que tiene el poder para revolucionar la historia. Dentro de ellos estaba el Espíritu que tiene el poder para revolucionar al mundo. ¿Y sabes qué? Sabían utilizar un arma que es capaz de revolucionar las cosas. Sabían orar. Echaron mano de las cosas espirituales y se pararon firmes ante el sistema que quería diluirlos. Y tú y yo también conocemos al hombre que revolucionó la historia. Tenemos en nuestras manos o en nuestro teléfono el libro que revoluciona todos los pensamientos.
Tenemos al Espíritu Santo que revoluciona todas las cosas, y tenemos la oración que puede cambiar las cosas a nuestro alrededor. Tenemos todo para resistir. Tenemos todo para pelear contra el que quiera sujetarnos bajo su sistema. No hay excusa para no preservar. No hay excusa para no manifestar quiénes somos. Y 5 y último, tu resistencia determina tu influencia. Dice la Biblia que estos chavos fueron encontrados 10 veces mejores que cualquiera en su época. No importa si eran magos, brujos o lo que sea. Estos 4 tipos eran 10 veces mejores que los demás. No fue su educación, no fue su buena cuna lo que los colocó en lugares de autoridad. Escúchame bien, fue su identidad clara. Fue su determinación de resistir. Fue el anhelo de glorificar a Dios lo que les dio ese nivel de influencia. El rey quería someterlos, pero ellos terminaron estando casi por encima del rey, diciéndole, interpretándole sueños y diciéndole qué hacer. Lo cual quiere decir que muchos de nosotros no estamos destinados a servir de tiempo completo en la iglesia. Lo cual quiere decir que muchos de nosotros estaremos afuera en el mundo, en medio de el sistema de valores y pensamientos contrario a Dios. Quiere decir que saldremos a las calles, que enfrentaremos el sistema allá afuera. Pero si tenemos una identidad clara con la cual resistir al sistema, seremos 10 veces mejores, y nuestra resistencia determinará la influencia que tenemos allá afuera. Nuestra resistencia determinará la clase de influencia que tenemos afuera. No fue su educación, no fue su buena cuna, fue su determinación de resistir la que los levantó. Fue su determinación de glorificar a Dios en medio de una generación que se estaba diluyendo, la que los levantó. ¿Cuál es nuestra identidad según Dios? Cantares capítulo 6 versículo 10 lo describe de esta manera: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Escúchale en otra versión: ¿quién es esta que se asoma como el sol de la mañana? Es hermosa como la luna, radiante como el sol, irresistible como ejércitos en marcha. ¿Quién hace la pregunta? La pregunta la puede hacer Dios. La pregunta la puede estar planteando el mundo en el cual vivimos. La pregunta la puede estar planteando el diablo. La pregunta la pueden estar planteando aquellos que no conocen de la iglesia, la gente que nos rodea. Cuando nos ve, ¿qué dice? Seguramente la gente que volteaba a ver a Daniel, a Sadrach, Mesac, a Abednego, decían: ¿quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son estos tipos con los cuales el eunuco se cuadra? El eunuco que nos tiene a nosotros azotados, el eunuco que nos tiene a nosotros aterrorizados, con estos 4 tipos llega y se cuadra. ¿Quiénes son estos que son radiantes como el sol? ¿Quiénes son estos que se ven bravos, hermosos? ¿Quiénes son esos tipos? ¿Quiénes son que incluso parecen un ejército en orden y son 4? Ay Dios, wow. ¿Quiénes son? Son 4 y están moviendo el sistema a su favor. Son 4 y están quebrantando a la oposición. Son 4 pero parecen un ejército. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién se lo pregunta? Yo creo que el mismo diablo se lo preguntaba. ¿Quiénes son esos tipos?
El sistema a su alrededor se preguntaba quiénes son. Los débiles a su alrededor se preguntaban quiénes son y tomaban aliento quizá. ¿Quiénes son? Esa es la identidad que debemos preservar. Esa es la identidad con la cual podemos resistir al sistema de este mundo, al sistema de las tinieblas y a la decadencia que está enfrente de nosotros. Vidas claras. ¿Quién es esta que se asoma como el sol? Con claridad, con transparencia, con pureza. ¿Quién es esta que es hermosa? Hay belleza en lo que hace, hay belleza en lo que dice, hay belleza en lo que piensa. ¿Quién es esta que resplandece, que es radiante? ¿Quién es esta poderosa, imponente, invencible, majestuosa? Parece un ejército. No son muchos, pero parecen un gran ejército. ¿Sabes? Esto es lo que Dios espera de nosotros. Una iglesia clara, una iglesia hermosa, una iglesia resplandeciente, una iglesia poderosa. Pero ¿sabes también qué? Eso es lo que el diablo quiere diluir de nosotros. Quiere diluir tu claridad, quiere diluir tu hermosura, quiere diluir lo resplandeciente que debe ser tu vida, quiere diluir lo poderosa que es tu vida. Y hoy tienes que darte cuenta de eso y reaccionar y responder y tomar tu lugar. ¿Y sabes qué? Esto no solo es lo que Dios nos impulsa a vivir, no solo es lo que el enemigo quiere frenar. Esta identidad es la que el mundo necesita de la iglesia. El mundo necesita una iglesia clara, una iglesia hermosa, una iglesia resplandeciente, una iglesia poderosa. Y no por sus luces o su dinero o lo que sea terrenal. Es tiempo de resistir a lo que diluye nuestra identidad. No más. No lo dejes más. Es tiempo de encontrarnos con la verdad de quiénes somos y ser libres de una identidad diluida. Estos chicos en Babilonia, en el imperio más poderoso de su momento, frente al rey más temido de su momento, frente al ejército más feroz de ese momento, siendo 4, se pararon claros, bellos, resplandecientes, imponentes como un ejército. Y no solamente quebraron la resistencia, avanzaron en medio de las tinieblas y tomaron posiciones en medio de ese sistema hundido en las tinieblas. Ellos tomaron posiciones de autoridad. Y te voy a decir por qué. Porque el conflicto despertó sus convicciones. Porque las convicciones afirmaron su identidad. Porque su identidad determinó el nivel de su resistencia. Y su resistencia determinó el nivel de su fortaleza. Y finalmente todo en conjunto determinó su influencia aún en medio de las tinieblas. Fueron llevados ahí para ser influenciados y terminaron ellos siendo influencia en ese lugar. Fueron llevados ahí para ser despojados de su identidad, pero el enemigo se topó con un ejército de 4 que lo frenó y le puso una línea. Dijo: de aquí no vas a pasar. Nosotros no comemos eso. Hemos decidido no contaminarnos en nuestro corazón. Y no nos obligues. No se te ocurra obligarnos a comer de eso. Pon nuestras vidas a prueba y verás. La resistencia puede llegar a ser un cambio violento en todas las estructuras de tu ser. La resistencia puede agitar y alterar tu vida. La resistencia te va a llevar a un cambio completo, a una transformación total por medio de conocer y rendirte a la persona de Cristo. La resistencia va a cambiar tu mente y te va a dar la mente de Cristo. La resistencia va a modificar tu código de vida. La resistencia va a modificar tu manera de pensar, de actuar y de hablar en este mundo. La resistencia te va a convertir en un adversario
realmente un adversario del enemigo. La resistencia va a completar la obra que el Señor empezó a hacer en tu vida. La resistencia te va a llevar al avivamiento, a despertar en realidad. Te voy a invitar a que en tu lugar hagas esta oración conmigo y le digas en tu propia voz, si quieres hacerlo: Señor, sé que tú me llamas hoy. Sé que tú estás llamándome el día de hoy, no solo como persona, sino como familia, como iglesia, para preservar la identidad que tú me has dado, para mostrar una vida llena de claridad, una vida llena de pureza. Dios, sé que tú nos estás llamando a mostrar la hermosura de la vida cristiana, a brillar, a ser personas radiantes, levantándose y resplandeciendo en medio de la oscuridad de este sistema, trayendo fuego al invierno espiritual de este mundo. Señor, sé que tú nos llamas a vivir con poder en este mundo, y por eso nos has dado tu Espíritu Santo y tu palabra. Llénanos hoy otra vez. Llénanos hoy otra vez. Dile al Señor: sé que tú nos impulsas para avanzar. Sé que el enemigo nos quiere frenar y el mundo nos necesita. Aquí estamos hoy, Señor. Si tú estás dispuesto a que Dios te use de esa manera, ponte de pie en tu lugar. Ponte de pie y comienza a orar a Dios. No te comprometas conmigo, comprométete con Dios. Si sabes que Él está empujando tu vida, empujando tu corazón para levantarte y resistir, pero también sabes que el enemigo ha estado frenándote, sabes que el enemigo ha estado tratando de diluir tu identidad, pero hoy dices: no más, no más. Voy a llegar a donde tú has determinado, Señor. Voy a vivir lo que tú has establecido. Ya no habrá temor en mi corazón. Ya no habrá temor en mi corazón. Sabes, el Señor nos llama, pero muchos de nosotros nos sentimos diluidos. Si tú te sientes diluido, te voy a invitar a que seas valiente y levantes tus manos al cielo y le digas: Dios, la verdad me siento diluido en medio de la cultura de este mundo. Me siento diluido en medio de las tinieblas. Me siento diluido en medio del mundo. He cedido a la presión del sistema. Perdóname hoy, Señor. Levanta mis brazos una vez más. Hoy decidimos mostrarte, Dios, que estamos aquí para ti, para tu gloria, para el bien de nuestras generaciones, de nuestras familias y de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, tu llamado puede más que mis errores y mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor, y sé que tú me levantas.